Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este primer video que como despacho editamos y producimos y la importancia de este video con la que empezamos el ciclo de videos y conferencias que daremos aquí en este canal. Pues el primer tema es el cálculo y planeación o proyección de pensión. Mi nombre es Lucio Juárez Rivera. Soy director general del Centro de Servicios Laborales Especializados, un despacho con cerca de 20 años de experiencia en el ámbito laboral y de las pensiones y del conocimiento y defensa de los derechos de los trabajadores plasmados tanto en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Infonavit, la Ley del Seguro Social, la Ley del SAR y todo lo que tenga que ver con trabajadores afiliados en el Seguro Social. Soy egresado, soy licenciado en Derecho por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, con un área de concentración en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Situación que me vio nacer como abogado litigante en materia de seguridad social. Aparte de ser litigante, también soy capacitador, representante sindical, de sindicatos, de trabajadores. Mi despacho se dedica a la cuestión de la gestoría, la representación jurídica y el litigio. Nuestros cerca de 20 años en el ámbito de las pensiones, del derecho laboral, de la seguridad social, de manejar la ley del seguro social, nos ha permitido acumular muchas experiencias que de una u otra forma nos han ayudado a ganar asuntos, a ganar juicios, a asesorar y a darles ideas a nuestros clientes, a nuestros asesorados para lograr los mayores beneficios. Hoy nos despertó la idea de dar plática, charla que vamos a tener relacionado a un aspecto bien interesante y bien importante que es el cálculo y proyección o planeación de pensión. ¿Por qué el tema? Bueno, porque es bien importante saber cuando nosotros causamos baja en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, es decir, cuando dejamos de prestar nuestros servicios para un patrón y él nos da de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, tendremos que saber, sobre todo si ya estamos muy próximos a cumplir la edad para pensionarnos, en este caso la pensión por cesantía, que exige como uno de los requisitos tener cumplidos 60 años de edad, o en el caso de tener la suerte de seguir laborando y llegar después de los 60 todavía a seguir cotizando, ver también cuál es nuestra perspectiva de pensión a los 65 años para obtener la pensión de vejez. He ahí la importancia de este tema. ¿Por qué? Porque recuerden que la pensión es de por vida. Es un ingreso económico que vamos a tener mensualmente. Y aparte, las prestaciones en especie que el Seguro Social otorga, como son la atención médica, hospitalización, consultas médicas, medicamento, que nos da el derecho de ser pensionados a tener ese tipo de prestaciones también. Pero aquí vamos a centrar la atención en la cuestión económica, ¿sí? La importancia que nosotros le damos a la cuestión de saber cuál es el monto de pensión que yo como trabajador y futuro pensionado voy a tener, es visualizar hacia futuro si esa pensión, si ese monto de la pensión para mí va a ser suficiente para vivir tranquilo, vivir desahogado y sobre todo también pensar que si nosotros llegamos a fallecer, nuestra pareja, nuestra esposa o nuestra concubina o nuestros hijos, si tenemos hijos pequeños, menores de 16 años o de 25 todavía estudiando, o padres que dependan económicamente de nosotros, dejarles también una pensión que les permita no vivir sin premuras. Entonces, por eso el tema, por eso
determinar y saber cuál es el monto de nuestra pensión al momento en que estamos en una situación ya sea próxima a cumplir uno de los requisitos, ya sea la edad o también para saber, por ejemplo, si nuestra, lo que nos resta de, digamos, de años por cotizar para llegar a los 60 o a los 65, ¿cómo podemos, o sea, primero establecer ante qué situación estamos parados? ¿Cómo estamos parados ante la situación de la pensión? ¿De cuánto es el monto? Y si ese monto nos va a servir para vivir desahogadamente. Y si no, planear o proyectar una pensión a los 60 años de edad. Por eso la importancia de este tema, de saber la situación que tenemos ante la seguridad social, ante la futura pensión. ¿Por qué? Miren, no necesariamente se necesita estar muy cerca de pensionarse, es decir, muy cerca de los 60 años, para poder tener un cálculo de nuestra pensión, para poder saber de a cómo va a ser nuestra pensión cuando lleguemos al requisito de edad. Puede ser una persona que a lo mejor tenga 55 años de edad. Se le puede calcular su pensión si él, por ejemplo, sabe perfectamente o tiene claro que la posibilidad de conseguir otro trabajo sea muy difícil. Y sobre todo tener un trabajo que a lo mejor de donde ya no está trabajando o donde lo dieron de baja era un trabajo que le daba un buen ingreso, un buen salario de cotización. Si él, por ejemplo, no tiene claro, o ella, no tiene claro que el salario, y ahorita vamos a ver la importancia del salario, digamos, base que va a servir para calcular la pensión, nos va a mejorar o disminuir. La importancia del salario lo comentamos enseguida. Entonces, si digamos tenemos una determinada edad, por ejemplo, estoy hablando de 55 años, y sabemos que nuestra expectativa hacia adelante ya no va a ser laboral, ya no seguir laborando, porque la escasez de trabajo, y sobre todo en esta situación de la pandemia, impide o obstaculiza la cuestión de conseguir un trabajo remunerado y que tenga la prestación de que nos aseguren el seguro social, va a ser muy difícil. Podemos determinar un cálculo, determinar un monto de pensión que nos permite decir, bueno, si yo no cotizo de aquí, de los 55 a los 60 años, de a cómo sería mi pensión. ¿Se puede proyectar? Claro que se puede proyectar, ¿sí? Pero la idea, más que nada, es determinar cuánto tengo ya ganado en ese momento, ya sea a los 55, a los 56, 57, 58. O sea, a cualquier momento de edad después de determinar, pongamos, después de los 55 años, poder saber de a cómo va a ser mi pensión cuando cumpla los 60 años, si es que yo ya no cotizo, ¿correcto? Se puede calcular la pensión y se puede decir, bueno, si yo ya no cotizo, tengo 5 años por delante, ¿qué pensión puedo llegar a tener si tengo 55 años de edad y tengo 1,200 o 1,300 semanas cotizadas? ¿Se puede hacer el cálculo? Claro que sí. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, para saber si esa pensión que yo voy a recibir a los 60 años de edad va a ser suficiente para que yo mantenga mi tren de vida. Entonces, de ahí la importancia de saber, de determinar el monto de la pensión que yo voy a tener. Hay que tener en cuenta que existen 3 factores esenciales o fundamentales que la ley del Seguro Social nos marca para calcular la pensión. Y sobre esos 3 factores vamos a hacer un análisis de cada uno de ellos, de por qué la importancia de cuidar que esos 3 factores que marca la ley, que sirven para calcular el monto de una pensión, nosotros desde el inicio de nuestra vida laboral los hayamos cuidado, los hayamos defendido y hayamos exigido su debido cumplimiento por parte de los patrones. El primer caso, el primer factor a considerar que marca la ley del Seguro Social para el cálculo de una pensión es el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización.
porque es importante en qué resalta la importancia que nosotros le estamos dando al salario promedio de las últimas 250 semanas. Bueno, porque el salario promedio que se obtenga de estas últimas 250 semanas de cotización es la base sobre la cual se van a hacer los diferentes cálculos de pensión. Uno de los problemas muy recurrentes, generales y graves que los trabajadores se enfrentan cuando son registrados ante el Seguro Social por parte de los patrones es que en muchas ocasiones muchas empresas subregistran a los trabajadores en el régimen obligatorio de la ley del Seguro Social. ¿Qué es esto? Que no manifiestan el salario real que los trabajadores tienen al momento de que están cotizando. En una situación o en una motivación por parte de los patrones de ahorrarse dinero, recursos en el pago de las cuotas obrero-patronales en el Seguro Social, no registran al trabajador con el salario real. Muchas veces los trabajadores no tienen conocimiento de esta situación y no se dan cuenta que están subregistrados o están, registrados en el régimen obligatorio de la Seguridad Social hasta que no tienen una incapacidad. Recuerden que las incapacidades por riesgo de trabajo se pagan el 100% del salario base de cotización. O si es una enfermedad o un accidente no profesional, es decir, una enfermedad o accidente general, se le paga el 60% de su salario base de exención. Y es ahí cuando muchos de los trabajadores se dan cuenta que realmente no están registrados con el salario real que perciben y que tienen que tener registrados ante el Seguro Social su salario base de cotización. Otro aspecto es de que sí se dan cuenta de que efectivamente no los están registrando con el salario real y los mismos patrones le plantean al trabajador, oye, no te voy a registrar con el salario real porque pues quiero ahorrarte el pago del Seguro Social y si quieres te lo pago por fuera, pero no te registro. ¿Sí? Y los registran con un salario inferior, a veces hasta el mínimo, cuando ellos ganan a lo mejor 300 pesos o 400 o 500 pesos diarios. Ese es un grave error que tenemos de aceptar ese tipo de situaciones, aunque ese grave error lo hacemos por la necesidad del trabajo y de tener un ingreso. Es entendible esa situación, pero eso finalmente le va a pegar a nuestros recursos del Afore, del Infonavit, y en el caso del Infonavit hasta la cuestión de no tener derecho a un crédito, porque tomemos en cuenta que uno de los factores que se toman para el otorgamiento de crédito o para determinar el monto a que tiene derecho el trabajador a percibir por parte del Infonavit depende del salario que perciba. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones que se presentan en cuanto al salario realmente es una situación muy grave, es una situación que va a afectar el cálculo de la pensión si es que no se tiene registrado el salario real, el salario que realmente el trabajador tiene que cotizar en el Seguro Social. Recuerden que el salario base de cotización se integra no solamente por el salario que percibe en efectivo al momento en que percibe su nómina, sino también de todos los ingresos que por la prestación de servicios el trabajador percibe: aguinaldo, vacaciones, tiempo extra, primas de puntualidad, de asistencia, de diferentes ingresos que tenga el trabajador. Eso es lo que integra el salario base de cotización. Entonces, si el trabajador no tiene registrado su salario real, le va a afectar en el cálculo de la pensión, porque recuerden que esto, según el artículo 167, uno de los factores 167 de la ley del Seguro Social, aquí hay que aclarar que estamos hablando del cálculo de la pensión de acuerdo a la ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1973 y que es aplicable a aquellos trabajadores que cotizaron antes del 1 de julio de 1997. La ley que le llamamos la ley anterior o coloquialmente lo que le llamamos la ley vieja. Esta ley es de la que estamos hablando, ¿sí? Esta ley es de la que muchos de ustedes tienen derecho.
Ese es un factor a considerar, que el salario promedio que se va a tomar en cuenta para el cálculo de una pensión es el salario que ustedes tuvieron registrado ante el Seguro Social durante las últimas 250 semanas de cotización. ¿Sí? Otro aspecto a considerar importante y que también se tiene que tomar en cuenta es el número de semanas cotizadas. Este es otro factor también igual de importante que el salario promedio. Porque también, en relación a las semanas cotizadas, hay mucho problema de que el trabajador no cuenta al momento de pensionarse con todas las semanas que él consideró haber cotizado en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social. Y esto se da por la cuestión de que en muchas ocasiones los trabajadores no se dan cuenta que no están registrados en el régimen obligatorio. Mucha gente dice, pues es que yo nunca ocupé el Seguro Social, nunca me pude dar cuenta de que si estaba yo cotizado o no. El trabajador me decía que sí, el patrón me decía que sí estaba dado de alta, y resulta que pasaron 1, 2, 5, he tenido casos de que hasta en 5 o 6 años el trabajador nunca se dio cuenta que no estaba registrado en el Seguro Social, y esos años pues realmente están perdidos. ¿Se puede pelear? Claro que se puede pelear, claro que se puede reclamar que el patrón reconozca que me dejó de incorporar al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, pero hay que meter un juicio, hay que demandar al patrón y demandar al Seguro Social para que me reconozcan esos años que yo estuve trabajando al servicio de determinado patrón, y desafortunadamente él no me registró en el régimen obligatorio. La importancia del número de acumular la mayor cantidad posible de semanas cotizadas repercute en los incrementos que se van a otorgar para aumentar la pensión. Recuerden que la Ley del Seguro Social exige diferentes requisitos a las pensiones. Por ejemplo, en el caso de la pensión de cesantía, sabemos que mínimamente el Seguro Social, por Ley 73, exige 500 semanas de cotización, mínimamente. Hay la creencia en muchos de los trabajadores que con el hecho de tener 500 semanas ya tienen una buena pensión. No es así. Es cierto que tienen derecho a una pensión teniendo los requisitos, entre ellos, por ejemplo, tener mínimamente 500 semanas de cotización. Número 2, tener la edad mínima, en este caso de 60 años, por cesantía, estar cesado del trabajo al momento en que se solicita la pensión y estar en conservación de derechos. Entonces, como se dan cuenta, no basta con tener los requisitos para tener una buena pensión. Sí basta para tener una pensión, pero seguramente la pensión, que por más alto que hayan cotizado en los últimos años, si ustedes nada más reúnen 500 semanas de cotización, pues que esa pensión sea mínima, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es necesario destacar que nuestra incorporación al Seguro Social, el estar vigente en el Seguro Social, que en el tiempo en que nosotros prestemos nuestros servicios, nuestros patrones nos tengan registrados en el Seguro Social. No confiarnos en que los patrones nos tienen registrados. Y mucha gente dice, no, pues es que como yo no ocupo el Seguro Social, el servicio médico, porque afortunadamente no me he enfermado o nunca he sufrido un accidente que tenga la necesidad de incapacitarme o de ir al Seguro Social, pues yo no me doy cuenta. No, yo creo que hay formas de estar checando. Primero sería la cuestión de preguntarle al patrón, oye, ¿me tienes de alta? Porque voy a ir a la atención médica y luego me dicen que no está dado de alta. Checar nuestra constancia de semanas cotizadas. Esa es una forma de checar que realmente estemos vigentes, que estemos cotizando en el régimen obligatorio. Porque semana que se vaya sumando, semana que va sumándose a las semanas, y si bien la Ley del Seguro Social nos pide mínimamente 500 semanas de cotización para pensionarnos, entre otros requisitos, también el artículo 167 de la Ley del Seguro Social es el que nos da toda la llave, todo el caminito
para el cálculo de la pensión. Y ahí mismo en el artículo 167 de la Ley del Seguro Social anterior, o es decir, la que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997, pero si yo coticé antes de el 1 de julio de 1997, yo tengo derecho a que me apliquen esa ley. Exige que, o habla de que por cada 52 semanas cotizadas adicionales a las primeras 500 semanas de cotización, a mí me van a dar un incremento de pensión. Miren, algo que yo quiero precisar aquí es que no vamos a entrar directamente a cómo se calcula una pensión. Eso es motivo de otro video. Aquí lo que yo quiero resaltar, lo que a mí me interesa que ustedes tengan claro y le den primordial importancia, es de que los 3 factores que ya comentamos en el número 1, que fue el salario promedio de las últimas 250 semanas. Número 2, el que estamos comentando actualmente, que son el número de semanas cotizadas, son bien importantes para determinar qué pensión vamos a percibir. Es por eso que yo recalco mucho y por eso yo le di mucha importancia a esto, de que primero tenemos que tener claro, si es que ahorita, por ejemplo, todavía estamos como trabajadores activos, que revisemos, que chequemos, que le exijamos al patrón en caso de que no estemos asegurados, que no estemos registrados en el Seguro Social, que nos registre con nuestro salario real, que nos registre en el Seguro Social para acumular semanas de cotización. Estos 2 factores juegan un papel importantísimo en el monto de la pensión. Si nosotros acumulamos una buena cantidad de semanas, puedo decir que una buena cantidad de semanas pudieran ser de 1,500 semanas para arriba, es decir, cotizar de 30 años hacia arriba. Muchos de ustedes lo tienen, muchos de ustedes tienen esos años. Les va a dar, con una relación directa, con un salario promedio alto, buena cantidad de pensión. Y en caso que no lo, digamos, después de hacer el cálculo, su pensión no sea suficiente, precisamente este video nos va a dar el mensaje qué podemos hacer para mejorar la pensión. El tercer factor que se toma en cuenta para el cálculo de la pensión, y esto ya lo habla el artículo 171 de la Ley del Seguro Social anterior o vieja, es el factor de la edad. Aquí también hay algunas cuestiones que hay que poner muy claro, porque a veces hay malentendidos. Uno de los malentendidos es de que, por ejemplo, si yo causo baja antes de tener los 60 años y yo ya no cotizo en el régimen obligatorio, entonces, al cumplir los 60 años, tener 500 semanas de cotización, estar dado de baja al momento en que solicite la pensión y estar en conservación de derechos, tengo derecho a una pensión. Claro, me la van a dar a partir de los 60, ¿correcto? No me toman en cuenta una edad menor. A partir de los 60 es como la pensión de cesantía empieza a operar. Y cesantía no viene por la situación de los 60, sino por estar cesado del trabajo. Bueno, el malentendido consiste en que mucha gente llega a los 60 años sin haber cotizado, sin estar vigente, no tanto vigente, sino sí tiene vigencia de derechos, tiene 60 años, pero hay un malentendido en relación a esto. Hay gente que dice, bueno, yo no me voy a pensionar a los 60 porque me van a dar el 75% de mi cuantía básica. Ojo, no estoy hablando del salario promedio. El cálculo de la pensión viene muy claro en el artículo 117 que habla de una cuantía básica, no del salario promedio. Y si nosotros nos pensionamos a los 60 años, nos dan un 75% de esa cuantía básica. Pero mucha gente, yo lo he escuchado, me dice, no, ¿sabe qué? Es que yo no me quiero pensionar ahorita, me voy a pensionar hasta los 65 porque me van a dar el 100%, o a los 61 porque me dan el 80%, o a los 62 porque me dan el 85%. Si usted no llega cotizando en el régimen obligatorio en esas edades, le van a dar, aunque usted solicite su pensión a los 61, no le van a dar el 80%.
porque no está cotizando. Si usted dejó de cotizar antes de los 60 años o a los 60 años, le van a dar la pensión del 75%, así usted solicite su pensión a los 61, 62 o 63. Tiene que llegar registrado ante el régimen obligatorio de la ley del Seguro Social, si cumpla, si usted, o sea, a los 62 años está todavía cotizando la ley del Social y lo dan de baja, en ese momento ya tiene derecho al 85%. Asimismo, si llega cotizando cuando tenga usted 63 años, ahí le van a dar el 90%. Si llega a los 64 años de edad, le van a dar el 95%. Y a los 65 años ya se convierte en una pensión de vejez, ¿correcto? Al 100%. Pero debe de llegar cotizando a esas edades. Por eso decía que hay muchos, no sé si llamarle mitos o malentendidos o creencias. ¿Por qué? Porque a lo mejor el amigo, el compadre, un conocido hizo algún comentario por el estilo y usted se la creyó y dijo, no, pues si el señor o mi compadre o mi amigo le dan el 100% de su pensión y tiene 60 años, entonces eso no es correcto. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación de la ley, ¿sí? Por eso esos tres factores son bien importantes para determinar el cálculo de una pensión y proyectar la pensión. Aquí la importancia de saber el cálculo de una pensión, saber el monto que nos va a tocar en una pensión, es saber hacia dónde vamos, qué camino vamos a seguir en relación a nuestra pensión. ¿La queremos mejorar? ¿Cuánto le tenemos que invertir? ¿Durante cuánto tiempo lo vamos a hacer? Eso es lo que nos va a servir el cálculo, porque al determinar el cálculo, nosotros vamos a saber qué pasos a seguir. Por ejemplo, yo le digo, yo he tenido muchos casos en donde hay trabajadores que les termina la relación laboral, es decir, la empresa liquida a su personal, y hay gente que ha venido conmigo a los 55, a los 53, a los 58. Y aquí lo que hacemos, nosotros les damos una orientación de qué puede hacer. Si ellos traen salarios altos, les recomendamos que se vuelva a incorporar, si es que tiene esa posibilidad, claro, al régimen obligatorio de la ley individual, es decir, vuelva a trabajar con un patrón, siempre y cuando le puedan dar el mismo salario que tenía o un poco más alto, porque recuerden, es el promedio salarial de las últimas 250 semanas. Si ustedes traen un salario alto durante esas últimas 250 semanas, los dan de baja y después se vuelven a contratar con otra empresa que les va a dar un salario mucho menor, recuerden que es el promedio. Entonces ese salario último que van a registrar lo van a tomar como promedio de los últimos 5 años y les van a quitar el del último 5 años que había cotizado. Por eso es importante en ese sentido pensar bien lo que se va a hacer. Sobre todo también lo digo porque hay gente que nos ha llegado aquí liquidada. Es decir, ¿sabes qué? Me dieron mi buena lanita, pero pues voy a poner un negocito, voy a comprar un taxi, o pues voy a ayudar a mi familia. Miren, les voy a decir una cosa y una realidad. No hay mejor inversión que invertir en nuestro dinero para mejorar nuestra pensión. Es decir, si no tenemos ya una relación laboral, podemos continuar en el régimen obligatorio de manera voluntaria. Es decir, nosotros aportando lo que le corresponde al patrón y lo que nos corresponde a mí para generar más derechos, porque vamos a seguir cotizando, por lo tanto vamos a seguir sumando semanas. Podemos elevar nuestro salario, es decir, esto de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio es lo que normalmente se le llama la modalidad 40. Esta modalidad 40 nos permite seguir cotizando como si estuviéramos trabajando para seguir acumulando semanas y mejorar nuestro salario promedio. Porque estos dos factores nos van a ayudar a obtener una mejor pensión. Entonces, muchos trabajadores me han llegado a mí diciéndome, ¿sabe qué, licenciado?
quiero ver cómo obtengo mi pensión, tengo 55 años, pero ya quiero pensionarme, quiero ver qué beneficios puedo obtener de la ley del Seguro Social. Y bueno, entonces ya se le plantea que, por ejemplo, en su caso, se le hace un cálculo de la pensión y nosotros le decimos, mire, si tú ya no cotizas a los 60 años, con esto que tú traes, estos datos que tú traes de tus últimos 5 años de salario promedio, o sea, las últimas 250 semanas cotizadas, y tu número de semanas que tienes al momento, si tú ya no cotizas, tu pensión a los 60 años va a ser de tanto. ¿Te parece suficiente para obtener una pensión? ¿Te va a permitir mantener tu nivel de vida o mejorar tu nivel de vida? Entonces, en ese sentido, se le hace una planeación o una proyección de pensión para que él vea cómo puede mejorar esta pensión, cómo puede aprovechar estos años que no va a cotizar para que mejorar su pensión y para que no pierda su dinero en una mala inversión, en un préstamo a la familia que generalmente nunca regresan o cuesta mucho trabajo recuperarlos, o invertir en un negocio que a lo mejor no le resulta, ¿verdad? Entonces, la mejor inversión que puede hacer una persona que está en esta situación es invertir su negocio en la compra de la modalidad 40, en incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio. ¿Por qué? Porque este le va a permitir mejorar su salario promedio y aumentar el número de semanas. Mientras más semanas cotice, más incremento le dan. Y mientras más alto sea el promedio salarial de las últimas 250 semanas, su pensión va a ser más alta. Y por eso les digo, o sea, el cálculo de la pensión se puede hacer, pues idealmente, después de los 55 años en adelante. Sobre todo si han traído buenos salarios. No es un dinero invertido tirado, o es un dinero que no se va a aprovechar, no, al contrario. Créanme que la mejor inversión de su vida que van a hacer en estos momentos, que no existe ningún instrumento financiero que se le acerque a esta situación, es comprar la modalidad 40. Y les relato, ¿no? Diferentes edades, diferentes situaciones. Nosotros las analizamos, las desglosamos, les decimos qué posibilidades tienen de obtener pensiones de tantos montos. Hay veces que no se puede hacer mucho porque los trabajadores no traen muy buena cantidad de semanas o no traen muy buen promedio salarial. Claro, mientras más, más cotiza en modalidad 40, las posibilidades de que su pensión aumente son más factibles. Cuando una persona ya está muy cerca de cumplir los 60 años de edad, bueno, también hay que tomar en cuenta que la modalidad 40 es positiva, se puede cotizar los 5 años, claro que sí, se puede cotizar una buena cantidad de años en modalidad 40, pero pues también ya allí después de los 60, cuando ya uno entra a los 60, también aparte de la inversión que se tiene que hacer, hay que tomar en cuenta que ya se está dejando de cobrar una pensión. Pero bueno, todo eso es nuestro trabajo, explicarle los beneficios, los pros, los contras. Ahora, otra cuestión también, muy importante. Hay personas que dicen, bueno, pero si me muero, si estoy cotizando y me doy cuenta, ¿de qué me sirve haber cotizado? No piense así de esa manera. Si usted, bueno, vamos a poner, si un trabajador que cotiza en modalidad 40 llegara a fallecer, se le toma en cuenta lo que ha cotizado en modalidad 40 para otorgar la pensión de viudez, en caso de que tenga su esposa o su concubina, o en el caso de que la que haya cotizado en modalidad 40 fallezca, en este caso una mujer, tendrá derecho el esposo a reclamar la pensión de viudez, o el esposo o concubinario. Y en caso que no existan, los hijos. Acuérdense que los hijos tienen derecho a una pensión hasta los 16 años de edad. Pero si ellos demuestran que están estudiando en un sistema, en un plantel que está adherido o afiliado al sistema educativo nacional,
tienen derecho hasta los 25. Eso sí, tienen que estar demostrando cada semestre que están estudiando, ¿sí? Y aparte, no deben de estar laborando, incorporados al Seguro Social. Y no deben de estar casados, porque se supone que una persona que es casada, pues ya vive por sus propios medios, ¿sí? Entonces, la moneda 40 no solamente es benéfico para la persona quien la solicita y quien la está pagando, sino es benéfico también para sus beneficiarios. Porque se da el caso de que sí, hay gente que llega a fallecer cuando está cotizando la moneda 40 y a lo mejor ya lleva varios años. Pues qué bueno que lleve varios años. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar al monto de las pensiones derivadas, la de viudez, la de orfandad y la descendencia, ¿sí? Entonces, pues todo esto tiene sus beneficios, tiene sus ventajas y sobre todo por eso nosotros resaltamos este tema de saber el monto de la pensión y cómo podemos mejorar la pensión. Prestamos este tipo de servicios porque pensamos que es la forma legal, honesta, claridosa de que las personas puedan mejorar su nivel de vida y sin complicarse la existencia. Además, aprovechar que si hay una rescisión laboral a una edad en donde todavía tenemos la pensión más cercana, que en este caso sería la de cesantía, un poquito lejana, hablamos de 3, 4, 5 o 6 años, pues poder planear nuestro futuro. Poder pensar en que podemos aprovechar esos momentos en que no tenemos relación laboral, en que no tenemos un ingreso derivado de un salario para poder comprar y adquirir la moneda 40. También se nos presenta la situación en el sentido de que a veces la gente dice, ¿sabe qué, licenciado? Pues yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero para invertir. Y nosotros le decimos, ¿sabe qué? Pues búsquele, la verdad, búsquele con un amigo, con un familiar, venda su carro. Digo, si no lo necesita, claro, tampoco se puede forzar, ¿eh? O sea, tampoco nosotros estamos diciendo force la situación de ninguna manera. Porque la modalidad 40 también tiene que ver con el sentido de las posibilidades, ¿sí? Nosotros no vamos nosotros al hacer los diferentes planes de pensión o proyección de pensión, no podemos ofrecer diferentes, digamos, escenarios. Es decir, podemos decirle a una persona, ¿sabe qué? Cotiza el salario topado. Pero ese salario topado va a usted estar pagando cerca de 7,000 pesos de salario topado en un mes. A lo mejor está totalmente fuera de sus posibilidades, ¿sí? Pero a lo mejor le podemos hacer un escenario donde pueda pagar 3,500 pesos mensuales, o 1,000 pesos mensuales, o 5,000 o 4,000 pesos. O sea, nosotros le plantearíamos los escenarios que puede usted tener para que, primero, tampoco se trata de ahorcarse, no se trata de eso. Pero si existen las posibilidades de que usted pueda tener un dinero, recuerde que cuando usted se pensione, va a recibir los fondos que tiene acumulados en la Afore. De ahí puede desahogar el compromiso. Y aparte, recuerde que una pensión es de por vida. Y aparte se derivará, en caso que usted tenga al momento de fallecer, beneficiarios. Vuelvo a repetir, su esposa o concubina, o en el caso del hombre, esposo o concubinario, hijos menores de 16 años, o si están estudiando hasta los 25 años, o padres. No digo y padres, porque los padres solamente pueden tener derecho a la pensión si no existen los dos primeros, ni esposa ni hijos en edad de pensión, y siempre y cuando vivan y dependan económicamente de usted. Entonces, este tema es trascendental, es fundamental, es bien importante tener claro hacia qué camino, hacia dónde vamos. Yo lo invito a que nos envíe sus comentarios, sus inquietudes, sus dudas. Aquí ahorita vamos a dar diferentes lecturas de los comentarios que nos están haciendo, preguntas, resolverlas,
Pero aún así, después de esto, usted puede mandarnos sus comentarios, sus dudas. Nosotros le contestaremos. Pónganse en contacto con nosotros. Aquí aparece nuestra página de nuestra página de internet, donde puede usted dirigirse con nosotros a nuestro correo electrónico, donde puede dirigirse a nosotros para que nos plantee sus dudas, sus inquietudes. Le podemos hacer un cálculo de pensión, le podemos hacer una proyección. ¿Tiene un costo? Tiene un costo. El costo se lo podemos dar específicamente porque necesitamos ver cuáles son realmente sus dudas, cuáles son sus inquietudes. Asesorar bien si usted está en conservación de derechos, en vigencia de derechos, porque a veces no vale la pena hacer un cálculo de pensión si no hay en conservación de derechos, si no está vigente. ¿Sí? Entonces, por eso los montos y cálculos de pensión y proyección tienen un precio diferente derivado del caso específico de que se trate. Pero créame que los costos son realmente accesibles, no son caros, la verdad no. Nosotros nos encontramos en el Distrito Federal, tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado, situación que nos permite garantizarle resultados y que lo vamos a conducir a que tenga una pensión digna y, si usted quiere, sustanciosa. Si usted puede, generosa. Bien, vamos a abrir, hacer los comentarios que han llegado para poder resolver algunas dudas. Bien. Nash Cas, dice, ¿cuáles son las principales diferencias en los dos regímenes actuales del Instituto Mexicano del Seguro Social? A ver, nada más déjenme. Bueno, en el caso de, por ejemplo, de los dos regímenes del Seguro Social, la ley 73, que es la que hemos estado comentando, y la ley 97, que es la ley nueva, en donde el cálculo de la pensión no se determina ni por semanas, ni por salarios cotizados. La ley 97 dice, lo que tú tengas en la Afore, eso es lo que me va a servir a mí para pagarte tu pensión. Esto lo hace la Afore, ya no el Seguro Social tampoco. Y en el caso de la ley 73, en materia de pensiones y de cálculo, que es el tema que estamos tocando, porque hay muchas diferencias en muchos otros temas, pero vamos a centrarnos en la cuestión que estamos tocando. En el caso de la ley 73 ya lo dijimos, lo que determina el monto de una pensión es el promedio salarial de los últimos 250 semanas y el monto de semanas cotizadas. A mayor monto de semanas y mayor salario promedio, la pensión es más alta. En el caso del sistema actual, de la ley 97, la que entró en vigor a partir del 1 de julio del 97, el monto de la pensión va a depender de los fondos que tengamos acumulados en la Afore. Y realmente para tener una pensión por lo menos mínima en la ley de 97 se necesitan tener como de fondo en la Afore cerca de 700,000 pesos. Imagínense los montos de pensiones. Bien, vamos a seguir. Dice Ray. Buenas noches, ¿cómo adquiero el beneficio de modalidad 40 si trabajo de manera independiente? A la fecha tengo 26 años y nunca he tenido seguro social. Mira, Ray, por tu edad dices que tienes 26 años. No sé si tengas 26 años, aquí te ves muy joven, de edad o cotizando, pero vamos a suponer, tengo 26 años si ya tienes 26 años de cotización, pues necesitas estar dado de baja. Dices que al parecer nunca has tenido, siempre has trabajado de manera independiente. Tienes que tener, porque la ley del Seguro Social exige para la compra de la modalidad 40, por lo menos cotizadas 52 semanas en los últimos 5 años laborales. Si tú no los tienes y nunca te has dado de alta como trabajador, sí necesitas incorporarte al Seguro Social como trabajador, cotizar por lo menos un año y a partir de ese año ya puedes comprar la modalidad 40. Si no tienes las 52 semanas dentro de los últimos 5 años, no te van a vender la modalidad 40. Tú, como trabajador independiente, si quieres tener acceso a la Seguridad Social, puedes comprar la modalidad 44, que es la cotización de los trabajadores independientes. El único problema que la modalidad 44 es de que la pensión máxima que tú vas a lograr conseguir es la de la pensión mínima. Es decir, aproximadamente 3,600 pesos.
Espero haberte contestado. Juani Marta, si se deja de cotizar 10 años, ¿se puede retomar la venta de forma voluntaria? No. No, Juani. Tú para comprar la modalidad 40, la ley establece nada más 5 años a partir de tu fecha de baja para comprar la modalidad 40. Si ya bajaste, como aquí me dices que tienes 10 años que no cotizas, entonces tú tienes que volver a cotizar por lo menos un año en el régimen obligatorio, es decir, por lo menos trabajar y que te incorporen al Seguro Social y cotizar por lo menos 52 semanas para que puedas comprar la modalidad 40. Ahorita ante su situación no puedes comprar la modalidad 40. ¿Sí? Mari García, buenas noches. ¿De cuánto es el tope para hacer el pago de la modalidad 40? ¿Se puede cotizar con Mari? No se puede. El tope que establece la ley son 25 salarios mínimos. ¿Sí? Aproximadamente el costo son, no tengo el dato preciso, pero son como 7,000 pesos mensuales. Aquí yo lo que te sugeriría, Mari, es que veas tu situación específica, porque a lo mejor a ti no te conviene ahorita cotizar con salarios topado, que es el de 25 veces salarios mínimos. Aquí había que ver tu edad, tus semanas cotizadas, para decir, ¿sabes qué, Mari? Por tu edad, no te conviene cotizar ahorita modalidad 40 con salario topado, a lo mejor te conviene con un salario mínimo. Y ya cuando tengas 55 años de edad, si es que todavía no los tienes, entonces sí ya te recomendaría, si tú puedes, ya comprar el salario topado. En este caso es un caso específico que sí necesitaríamos tener los datos concretos para saber qué es lo que te conviene. Cotizar con un salario bajo para que no pagues, porque acuérdate, el salario, el pago de la modalidad 40 depende del salario que tú compres, que tú cotices. Mientras más alto es el salario, más alto es el pago mensual. Y a veces no es necesario, sobre todo si tienes menos de 55 años de edad, no es necesario pagar el salario topado. Se recomienda el salario topado cuando vas a cotizar de los 55 años hacia arriba, ¿correcto? Sí se puede cambiar el salario registrado en la modalidad 40. Bien. Ya lo contesté. Lucero. Buenas noches, licenciado Lucio. Lucero Robles, estuve en CCTM. Hola, Lucero, ¿cómo estás? Gracias por esta información tan valiosa. Felicidades por esos 20 años y los que vienen. Gracias, Lucero, cómo no, me acuerdo mucho de ti. Saludos. Yo trabajé en la CTM como capacitador sindical, manejando ley del Seguro Social, ley del Infonavit, ley del Trabajo. También tengo experiencia como capacitador. Bueno, en el despacho también damos capacitación, claro que sí. Bien. Aquí Alexis nos manda también una pregunta, déjenme localizarla. Buenas noches, después de los 60 años, ¿aún se puede contratar la modalidad 40? Claro que sí, siempre y cuando no estés pensionado. ¿Sí? Por ejemplo, si hay trabajadores que tienen 60 o 61 años y ya tienen derecho a una pensión, pero la quieren mejorar, pueden cotizar. ¿Cuántos años cotizar modalidad 40? Bueno, esto depende del número de semanas cotizadas y el salario promedio que ustedes tengan cotizados en los últimos 250 semanas. Nada más acuérdense que en el caso de la gente que tiene 60 años, y si ya tienen los requisitos que pide la cesantía para pensionarse, pues ya van a estar dejando de perder. Ustedes van a cotizar modalidad 40, porque uno de los requisitos para cotizar modalidad 40 es de que no estén vigentes, vigentes, es decir, no estén cotizando en ese momento en el Seguro Social y aparte no estén pensionados. En el caso de cesantía y de vejez. Porque una persona que está pensionada por riesgo de trabajo, sí puede cotizar modalidad 40. Pero una persona que está pensionada por cesantía, por vejez, no puede cotizar modalidad 40 porque ya no le van a dar una nueva pensión. ¿Sí? Solamente, por ejemplo, le pueden dar una nueva pensión en sustitución de la que está disfrutando cuando cotice nuevamente en su reingreso al régimen obligatorio. Es decir, después de pensionar una persona sí puede cotizar. Claro que sí. Por ejemplo, en el caso de las pensiones de cesantía, se requiere que la persona por lo menos haya dejado de pasar 6 meses después de obtener la pensión y no trabajar con el mismo patrón. Esta persona puede adquirir una nueva pensión, sí, pero en sustitución de esta, no puede en ambas. ¿Qué pensión puede obtener una persona que ya tiene cesantía y cotiza nuevamente más de 100 semanas de cotización? Pues puede obtener la de vejez.
¿Sí? Acuérdense que la de vejez nos da el beneficio de que el cálculo de la pensión va a ser sobre el 100% de la cuantía básica. Entonces, esta persona sí puede obtener una nueva pensión, pero en sustitución de esta. No son compatibles. La de vejez y cesantía no son compatibles. Entonces, en este caso, lo que se recomienda, si es que usted reingresó a laborar con un patrón, lo dio de alta y cotizó más de 2 años, o 3, o 4, o 5, usted puede solicitar ante el Seguro Social que le otorguen la pensión que más le convenga. En este caso le va a convenir más la de vejez si usted cotizó por lo menos con el mismo último promedio salarial de los últimos 5 años con la que obtuvo la de cesantía, y también sumando las semanas que cotizó nuevamente en el régimen obligatorio. Sí puede obtener la pensión, pero va a sustituir una a otra. O si usted no cotizó más de 100 semanas, nada más cotizó a lo mejor 80 o 90 semanas, puede solicitar también el ajuste de su pensión. No la sucesión, el mismo ajuste de esa pensión. Y en caso que le beneficiara que se le dictaminara una pensión de invalidez, pues también puede reclamar la pensión de invalidez en vez de la sustitución de la de cesantía o la de vejez. O caso contrario, si usted está pensionado por invalidez y vuelve a cotizar, recuerda que también la pensión de invalidez, las personas que están pensionadas por invalidez pueden volver a cotizar. Claro que lo pueden hacer, siempre y cuando no coticen ni con el último salario, ni con el último puesto con el cual obtuvieron la pensión de invalidez. Ustedes pueden reintegrarse al régimen obligatorio nuevamente después de una pensión de invalidez. Claro, aquí hemos tenido, en el despacho hemos tenido muchos casos en que las personas que tuvieron pensiones de invalidez y cotizaron, porque hay gente que se pensionó muy joven por invalidez y cotizó a lo mejor nuevamente 10 años o 20, y a hoy le conviene su pensión de cesantía más que la de invalidez. Se puede, claro que se puede, ¿sí? Muy bien, perfecto. Vamos a ver si tenemos más comentarios. Si no, pues aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Yo les quiero agradecer sus preguntas, sus inquietudes, y esperando que les haya gustado esta plática. Cada 15 días vamos a emitir un video. Por ejemplo, lo que estamos pensando los próximos 15 días es transmitir el video de conservación y recuperación de derechos. Eso es lo que vamos a hacer. Es un tema bien interesante de cómo una persona que ha dejado de cotizar en un tiempo en la ley del Seguro Social puede recuperar sus semanas que ha cotizado. Sobre todo esto le sirve a la gente que ya está por pensionarse, cómo puede recuperar sus semanas cotizadas para que pueda obtener una pensión y recupere sus derechos, o pueda recuperar sus derechos y seguir cotizando en modalidad 40 para obtener una pensión de cesantía, de vejez o incluso hasta de invalidez, porque eso es un asunto que también tiene cabida en esta situación. Les recuerdo que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico que aquí aparece en la página. Denle clic también si les gustó el video. Les recuerdo también que en esta página que tenemos noticias sobre seguridad social, tenemos comentarios. Tengo yo una posición sobre la reforma a la seguridad social que se está proponiendo. Tengo una posición. Si usted gusta oír ese comentario que hacemos de la reforma, que a mí me parece que le hace falta a la reforma. Ahorita ya no hemos hecho comentarios porque va a entrar a discusión esta propuesta de reforma, y conforme se vayan dando las discusiones, los comentarios, nosotros vamos a ir haciendo nuestra aportación. Nosotros tenemos una posición ante la reforma. Estamos de acuerdo en algunas cosas, en otras cosas no estamos de acuerdo. Sentimos que le hace falta la reforma, ahí lo comentamos, y ahí vienen cuáles son esas cuestiones que le hacen falta a la reforma. Consúltenos, tenemos información, vamos a estar metiendo información reciente y actual de todo lo que sucede en torno, no solamente al ámbito de la seguridad social, sino también al ámbito
de la cuestión laboral, despidos, la reforma a la ley del Federal del Trabajo, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, el impulso que se le quiere dar a la cuestión de la conciliación para resolver los conflictos laborales y abatir el rezago en la resolución de expedientes. Todo eso lo tenemos en la página, la vamos a estar alimentando para que usted tenga una fuente de información real, actual. ¿Sí? Entonces lo invito a suscribirse también a nuestro canal y lo invito a darle clic y a seguirnos escuchando. Y cualquier duda, inquietud, comentario que tengan, adelante. Si usted tiene un problema en específico, comuníquese con nosotros. Aquí le tenemos un comentario, una orientación que le puede cambiar la vida, que le puede mejorar la vida de por vida a usted y a su familia. Muchas gracias.